Los colombianos nos distraemos fácilmente. Petro cuenta con esa realidad para intentar mantenerse en el poder. Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de investigar la campaña y al candidato Gustavo Petro, el presidente lanzó una amenaza que lo dibuja de cuerpo entero. No se trata de llenar una plaza, que la hemos llenado muchas, e irnos para la casa. Esto tiene que tener una característica diferente y por eso es la Asamblea Nacional Popular la que determinará los pasos a seguir. Y es que si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder. Que si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder. Si van a tumbarnos, vamos por el poder. Esa es una amenaza que está dirigida no a los inexistentes golpistas, sino a la ciudadanía y a las instituciones. Es una amenaza contra la democracia, proferida, paradójicamente, por quien juró defender la Constitución y la ley. ¿Qué significa esa amenaza? Lo primero que hay que decir es que el monte, expresión usual en Colombia para referirse a los terroristas disfrazados de guerrilleros, sigue vivo en Petro. Es tan diminuto el presidente que en todos estos años no ha evolucionado. En la cabeza de Petro siguen intactas las consignas de Marx, de Stalin y de Fidel Castro. Él se sueña con entrar a Bogotá, subido en algún campero, celebrando la victoria y la toma del poder, como Fidel Castro entró a La Habana en 1959. La amenaza de Petro es propinar un golpe de Estado revolucionario con esas huestes que en 2021 tapizaron el camino presidencial con sangre y destrucción. Por eso fue claro cuando ordenó a las Fuerzas Armadas no levantar sus armas contra los ciudadanos, es decir, no evitar el saqueo, la violencia, los bloqueos, la destrucción y el caos. Al Ejército de Colombia y a la Fuerza Pública le he ordenado, como presidente constitucional de Colombia, no levantar un solo arma contra el pueblo. Es importante esa parte de la declaración, porque Petro está demostrando que no cuenta en realidad, o percibe que no cuenta en realidad, con las Fuerzas Armadas para apoyarlo en una aventura golpista. En su delirante imaginación, Petro cree que su orden es suficiente para no incomodar a sus esbirros con policías y soldados. Olvida una vez más que las Fuerzas Armadas juraron defender la Constitución y la ley, y no a un monigote disfrazado de presidente. Además, Petro cree que con esa amenaza va a intimidar a la ciudadanía, que amedrentada va a rendirse a los devaneos y disparates del presidente, so pena de sufrir una nueva toma urbana de los terroristas petristas. Pero el cálculo no está bien hecho. Los colombianos ya padecimos el peor escenario posible con el que Petro nos puede amenazar. ¿Acaso no vivimos lo que pasó en el mal llamado estallido social de 2021? De hecho, ya visitamos ese círculo del infierno, ya nos lo hicieron vivir, y repetir esta toma sería la situación más crítica de la amenaza presidencial. ¿Cuál es el miedo? El escenario más complejo sería justamente la repetición de lo ocurrido en 2021, y ese entusiasmo insurreccional ya no se ve en el país. Al contrario, muchos maduraron y a otros les volvió la vista y el sentido común y no quieren tener nada que ver con Petro. Es que Colombia, hoy por hoy, es diferente. Es evidente que los colectivos petristas han disminuido en número y ahora solo llenan unos cuantos buses
aunque la financiación ya no proviene del narcoterrorismo, sino de las arcas del Estado. De igual forma, ya no están los alcaldes aliados, pusilánimes y cómplices que facilitaron la toma urbana guerrillera de 2021. De hecho, Claudia López está en el extranjero, Daniel Quintero está escondido de los helicópteros de Fico y Jorge Iván Ospina está ocupado en su defensa judicial. El factor alcaldes es definitivo, porque Galán y Eder pueden ser complacientes y conciliadores, pero no van a convertirse en cómplices de una agresión contra sus ciudades. Ni hablar de Federico Gutiérrez, quien ha demostrado que no le tiembla el pulso para extinguir incendios vandálicos, criminales y terroristas. Así las cosas, Petro ya no cuenta con cómplices en las alcaldías, y eso le dificulta aún más la materialización de la amenaza. Entonces, ¿cuál es el miedo? A ver, Petro, siga sacando a sus menguadas fuerzas terroristas a las calles y siga derrochando el presupuesto en eventos que después tiene que cancelar por supuestos cuadros gripales, porque en realidad no llegó nadie. Marica, estoy preocupada. Petro nos dejó con los crespos hechos a las víctimas de la Unión Patriótica. Los saludo desde la terraza del Capitolio Nacional. Tenemos visual de lo que ocurre a esta hora en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, que prácticamente está vacía luego de que el presidente Gustavo Petro decidiera cancelar su participación en un evento de petición de perdón a las víctimas de la Unión Patriótica. Los ciudadanos de a pie ya padecimos su campaña presidencial de 4 años y aquí seguimos. De hecho, sabemos que lo suyo es una amenaza vacía, llena de papas bomba, de cócteles molotov y de arengas insulsas. Eso es el tal petrismo, presidente. Usted, Petro, ya desplegó sus fuerzas diezmadas, y más allá de adoctrinados furiosos y de imbéciles sin cerebro, pero violentos y dispuestos a matar, usted ya no tiene aquel ejército de esbirros que presentó en sociedad en 2021. Sus huestes de fanáticos solo alcanzan para hacer alborotos en las universidades y en sus inmediaciones, pero a punta de repetir la acción, los ciudadanos ya conocemos las vías para evitar el embotellamiento. Solo las inmediaciones de las universidades son escenarios de agresión, violencia y amenaza. No obstante, ciudadano Petro, no son ni la sombra de lo que fueron en 2021. La realidad de la amenaza y del patético espectáculo montado en torno al fantasioso relato del golpe de Estado es que Petro está desesperado por generar una gigantesca cortina de humo para ocultar el desastre que ha sido y es su paso por la presidencia. En menos de una semana se supo que el gobierno Petro entregó tierras a gentes extrañas, como ocurrió con la finca de alias Macaco, y que a los verdaderos campesinos los trató con la consideración de los gases lacrimógenos y la fuerza del SMAT. De igual forma, la ilegal, ilegítima y criminal financiación de la campaña de Petro fue confirmada una vez más por el Consejo Nacional Electoral, que pese a todos los ataques y descalificaciones, decidió avanzar con la investigación contra Petro y su campaña. Además, salió a la luz que el presidente repitió la fórmula corrupta de cuando fue alcalde. En aquel tiempo, decidió entregarle a una empresa sin ninguna experiencia el contrato de la máquina tapahuecos. Ahora, gracias a la corrupción galopante de los que roban con hambre vieja, le entregaron a la Agencia de Comunicaciones y Mercadeo del viceministro del Deporte, Manuel Palacios,
el mantenimiento de 9 kilómetros de vías veredales en Necoclí. De golpe, algún petrista sumergido en una agenda privada o con gripa dirá que tiene toda la lógica porque las carreteras comunican y la agencia del viceministro del Deporte está dedicada a comunicar. Esa es la lógica petrista para la corrupción. En el gobierno Petro, cada piedra que se levanta, por pequeña que sea, deja al descubierto un nuevo hecho de corrupción, de robo o de desgreño administrativo. Por todo lo anterior, lo que está intentando Petro es intimidar a Colombia entera para que sus esbirros roben a discreción sin la incómoda vigilancia de la ciudadanía y de las instituciones encargadas del control. Lo que quiere Petro es que se hable de sus amenazas, anhela imponer su paupérrima agenda mediática y busca distraer a la ciudadanía de los graves problemas que el AMPA en el poder está generando a lo largo y ancho